Hermanos amados, muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Fuente de Vida, de la Iglesia Betel también, y todos nuestros hermanos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones que están viendo este mensaje. Buenas tardes, este es el Día del Señor, estamos dentro de nuestro culto dominical de adoración a Dios, y hoy es un día especial. Acabamos de terminar una serie de mensajes basados en el libro de Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Nos hemos llevado varios domingos en esto. Hoy estamos iniciando otra serie de mensajes que tiene como finalidad prepararnos, irnos preparando como pueblo de Dios, irnos preparando como cristianos para una fecha tremendamente importante que es la Semana Santa. Que en este año la vamos a celebrar en la primera semana de abril. Así que a partir de este domingo y durante los siguientes domingos, hasta que comience la Semana Santa, vamos a estar predicando sobre temas relacionados con la obra de nuestro Señor Jesucristo, con la obra que Él vino a hacer a este mundo para salvación y para justificación de cada uno de nosotros. Y bueno, pues una buena noticia que les tengo en este domingo es que hoy no voy a predicar yo. Hoy hemos invitado a uno de nuestros hermanos, queridos hermanos de Fuente de Vida, que ya ha compartido en otras ocasiones la palabra con ustedes, pero que en esta ocasión lo va a hacer por primera vez así, de manera virtual. Es nuestro hermano Alejandro Hernández, así que él va a estar predicando basado principalmente en este pasaje que está en Isaías capítulo 42 de los versículos 1 al 9 que ya hemos leído hace unos momentos. Así que ya hemos orado hace un momento mi hermano y yo. Él probablemente lo va a hacer nuevamente con ustedes, pero yo le voy a dejar este lugar para que Él nos ministre hoy el mensaje de la palabra del Señor, sabiendo que es el Espíritu Santo quien está hablando a través de Él y quien está hablando al corazón de nosotros. Así que Alejandro, adelante hermano, que el Señor te bendiga. Sí, hermano. Perdón. Hermanos, buenas tardes. Como ya lo mencionó mi hermano y pastor José Luis, hoy me toca compartirles a ustedes algo de la palabra, algo que el Señor de antemano ya puso en el corazón de mi hermano. Como les mencionó, que se trata de 4 sermones que hablan de Jesucristo el mediador, hablando de estas fechas que vienen, que es Semana Santa. Entonces vamos a iniciar con un tema que se llama Camino al Calvario, Camino a la Libertad. Para empezar vamos a orar. Si me acompañan por favor, para que el Señor ministre palabra a mi persona y a ustedes, que nos guíes en este momento que vamos a iniciar con esta prédica de su palabra. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que tú me utilices, Padre, para que pueda ministrar palabra a mis hermanos, Señor, para crecimiento de tu iglesia, Señor. Te rogamos, Padre, que esta mañana fluya tu espíritu en mi persona y que de igual manera se derrame para mis hermanos, Señor, para que podamos entender tu mensaje y podamos principalmente reconocerte en lo que viniste a hacer por nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que a cada uno de nosotros nos reveles lo que hoy tienes destinado para nosotros, Señor, y que seas tú en todo momento y seas tú en cada uno de nosotros, en nuestras casas, de esta manera, Señor, que tú pones para nosotros virtual, por esta plataforma, Señor. Te rogamos que pongas y abras nuestro corazón, que estemos dispuestos a recibirte, Señor, y que fluyas dentro de nosotros, Padre. Todo esto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, empezamos. Vamos a leer en 1 de Timoteo 2:5, y dice en la palabra, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En este versículo, la palabra de Dios nos resume quién es Dios y cuál es
su propósito y el deseo de Dios, de que el hombre se acerque a Él. O sea, finalmente es para que el Señor es el que nos anima a nosotros, es el que nos llama a nosotros, no nosotros a Él, sino Él nos llama a nosotros y es como nosotros llegamos a Él. Lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, al Señor Jesucristo. Y lo hace con dos declaraciones, que cuando nosotros las abrazamos es para crecer en el conocimiento y la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Él, y porque Él es soberano, a Él es toda la honra y toda la gloria. Como ya lo sabemos, Él es toda la honra, Él es toda la gloria, y como les decía hace ratito, Él es el que nos llama, Él es el que nos hace el llamado, nosotros escuchamos, y quizás sea el momento y nos acercamos a su palabra. Gloria a Dios que Dios tuvo a bien mandar a su Hijo para salvación de nosotros. Si no, continuaríamos igual como estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. En esta porción de la palabra, Pablo nos dice: Jesucristo murió por mí y por ti, y por esta causa debo orar para que la misericordia de Dios alcance a todo hombre. Por esta razón debería proclamar el Evangelio a toda criatura, porque no hay otro camino, solo en Cristo el hombre se puede hallar esperanza, misericordia y salvación. Sí, como les comentaba hace rato, ¿no? Solo por medio del Señor Jesucristo es como nosotros alcanzamos tenemos esperanza. Por medio de Él es que tenemos esperanza, por medio de Él es que el Señor tiene misericordia para nosotros, y también por medio de Él es que tenemos salvación. Así que, hermanos, es una invitación. Todos estamos convocados a orar, a interceder unos por otros en tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Yo creo que en el momento que lo conocemos, en el momento que Él nos llama, en el momento que nos empieza a hablar, en el momento que empezamos a orar, a leer, a conocer de Él por medio de su palabra, a partir de ahí tendríamos que ir y compartir a otros que aún no lo conocen, que aún están en la situación en la que en algún momento nos encontramos. Y hoy por hoy estamos llamados a eso, a ir y compartir el Evangelio a otros, ¿sí? Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 1 al 4, y dice así la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña en cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, y hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperen su ley. ¿Sí? Bueno, hermanos, en este versículo puedo ver que el Señor llamaba a todas las personas en ese tiempo, al pueblo de Israel y a sus alrededores, y les dice a todos: He aquí mi siervo. Es como una presentación de nuestro Señor Jesucristo por medio del Padre, a través del profeta Isaías, al pueblo de Israel en aquellos tiempos, y hoy por hoy en nuestros tiempos también. ¿Qué es? Una pregunta: ¿qué es lo que vemos cuando observamos a Jesús, el siervo del Señor? Nosotros, ¿qué es lo que miramos a través de nuestro Señor Jesucristo como siervo? Entre muchas cosas, lo vemos como siervo, tal y como él mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 25 al 28, y también en el libro de Mateo, en el capítulo 10, del versículo 43 al 45. Mateo dice 20, 25, 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se señorearán de ellas, y los que son grandes ejercerán sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Y Marcos 10, del 43 al 45 dice: Pero más no será entre vosotros, sino el que
sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, será vuestro servidor, significa que ser un siervo es una decisión. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, el que quiera será vuestro servidor, muestra que tan profundamente el servicio tiene que llegar. ¿Sí? Cuando Él dijo, el que no vino para ser servido, sino para servir, nos muestra el corazón esencial de un siervo. Pero Jesús, cuando Jesús dijo, para dar su vida en rescate por muchos, muestra qué tan lejos el servicio llega. Todo lo que el Señor vino a hacer al momento de dar su vida por nosotros, o sea, no fue así nada más algo tan sencillo, sino que todos estos puntos que estamos viendo ahorita nos habla de todo lo que hizo el Señor por nosotros en rescate de muchos. Por Jesús el siervo es mucho más que solo un ejemplo para nosotros. Él es nuestro siervo, Él nos sirve, no solo a través de lo que hizo en el pasado, sino también nos sirve a través de su constante amor. Cuando guía e intercede, Jesús no dejó de servir en el momento en que Él regresó al cielo. Él sirve a su pueblo de forma más eficiente que nunca desde el cielo. Si nos damos cuenta, cuando Él partió, después de los 40 días que anduvo con los discípulos, nos dijo, o en ese tiempo les dijo a sus discípulos que había de venir alguien que iba a estar con ellos, que era el Espíritu Santo. Si bien es cierto hoy también a nosotros, creo que el que nos instruye, nos redarguye, nos encamina, nos convence, es el Espíritu Santo también. Hoy por hoy podemos saber que estamos quizá cayendo en pecado, pero no es por nosotros, sino es porque el Señor mismo, por medio del Espíritu Santo, nos lo revela así. Él hace que nosotros podamos ver que estamos cayendo en una situación de pecado, que al Señor no le agrada. Entonces, por lo tanto, es por medio del Espíritu Santo que podemos entender y podemos quizá en ese momento darnos cuenta que estamos cometiendo pecado. No es porque seamos tan inteligentes, sino que el Señor mismo nos lo revela, lo que a Él no le agrada. ¿Sí? Bueno, hermanos, continuamos. Jesús nunca habló con fuerza. Se refiere a su corazón gentil y humilde y de sus acciones. Jesús no se abrió camino gritando ni hablando por encima de los demás, sino por el Espíritu que estaba sobre de Él. Igual nosotros también nos motiva. Si nosotros vamos a compartir el Evangelio a otros que quizá no lo conocen, o a los hermanos en la iglesia, no tendríamos que ni siquiera pelear o estar debatiendo la palabra, siendo que la misma palabra por sí sola se explica ella misma. Entonces no tendríamos que alzar la voz, que querer llamar la atención por medio de gritar o de hacer uso de la fuerza para que otros lo conozcan, siendo que todo eso es del Señor. Si el Señor permite y es su voluntad, pues al que nosotros le estemos compartiendo lo va a reconocer. Y si no es así, pues no, porque finalmente es decisión del Señor quién llega a Él y quién no llega. No es decisión de nosotros, ni es por nosotros como embajadores de Cristo que en algún momento tengamos que compartir o vayamos a compartir a otros, es que ellos se van a convertir al Señor. Si estamos convocados a llevar la palabra, si estamos convocados a llevar el mensaje, si estamos convocados en el momento que lo recibimos o que lo reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador, a compartir de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él está haciendo por nosotros, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de que no fue simple y sencillamente ir y morir en la cruz, sino que dio su vida por nosotros en rescate de muchos, como dice su palabra. ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos al libro de la primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 17 al 21, y dice así la palabra de Dios: y si invocáis
por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya que predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En este pasaje bíblico podemos ver que Dios nos hizo un gran favor, viendo cuál era vuestra antigua forma de vivir, viendo cómo caminábamos, nos rescató del camino al infierno, a donde estábamos destinados, pero no con algo que se corrompiera y perdiera valor, no con algo que se pudiese vender o comprar, sino con algo cuyo valor permanecerá para siempre, que es la sangre preciosa de Cristo. Como lo describe Pedro, así lo entendemos nosotros. Lo que el Señor hizo, no lo hizo con algo corruptible, con algo que se tendría que hacer como en los tiempos anteriores, que tenían que llevar una ofrenda, un cordero, un macho cabrío, para ofrendarlo y para que fueran perdonados sus pecados. Pero eso era continuo, eso llevaba, hoy lo hacían y después eso perecía y otra vez. Hoy no, hoy con la sangre preciosa de Cristo estamos redimidos ante el Padre. El Señor ya lo hizo todo por nosotros, sin merecerlo, pero ya lo hizo. Él dio su vida, Él dio su sangre, Él dio la vida en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestra antigua forma de vivir. Quiere decir que nosotros estábamos condenados a la muerte eterna antes de que conociéramos del Señor, antes de que conociéramos de Jesucristo. Hoy que conocemos de Jesucristo, nosotros estamos llamados a vida eterna. Estamos en ese proceso. Si es cierto, nosotros día con día estamos en ese proceso de santificarnos. Somos santos, somos apartados, pero estamos en ese proceso día con día de santificarnos, para cuando el Señor venga, cuando Él nos llame. Bien cuando Él llegue por segunda vez, o bien cuando Él nos llame a su presencia. Ahí ya seríamos justificados plenamente junto con Él. Dice, preciosa la sangre de Cristo porque tiene un gran valor, preciosa porque su actuación en nosotros nos cambia, preciosa porque era limpia. La sangre del inocente que produjo en nosotros la fe y la esperanza de Dios. Sin Cristo estábamos perdidos. Sin Cristo estábamos desesperanzados. Sin Cristo no teníamos para con el Padre, estábamos separados del Padre. Mas sin embargo, con Cristo tenemos esperanza, con Cristo tenemos fe, con Cristo fuimos redimidos, con Cristo fuimos salvos, somos salvos. Con Cristo estamos obligados a compartir de Él. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo conocimos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos qué es lo que hace y lo que sigue haciendo y lo que hizo el Señor en nuestras vidas, en la vida de ustedes, en la mía. Él nos tomó de donde ya estábamos, porque como comentábamos hace ratito, íbamos camino al infierno, pero por la misericordia de Dios y por medio de la sangre de Cristo es que hoy por hoy somos salvos, es que hoy por hoy podemos hablar de Él, podemos hablarle a otros que no lo conocen de Él, podemos mandarle su mensaje a otros, transmitirle su mensaje, compartirles el mensaje de Cristo a otros que aún no lo conocen. Estamos obligados a eso. No es que si queremos, en el momento que lo reconocimos como nuestro Salvador, a partir de ahí estamos encaminados a eso. El Señor a eso nos llamó, a compartir de Él hasta el último rincón del mundo, como se lo dijo a sus apóstoles, que igual si ellos en aquel momento no lo hubieran creído, no lo hubieran aceptado, no lo hubieran tomado como una orden, hoy por hoy no estaríamos hablando de Él, no estaríamos hablando de Cristo. ¿Por qué?
porque no hubiera llegado hasta este tiempo, no lo reconoceríamos como tal, porque no lo conoceríamos. Mas sin embargo hoy, que el Señor ya nos llamó, que el Señor ya nos tocó, que el Señor ya nos lavó, que el Señor ya dio su vida en rescate de nuestra vida, que el Señor ya nos limpió, estamos, yo creo que llamados a eso, destinados a compartir de Él, a que otros conozcan de Él, a que otros que quizá estén pasando por lo mismo que pasamos nosotros, que conozcan que hay una esperanza, que conozcan que hay un Salvador, y que no solo que lo reconozcan, sino que lo sigan y que compartan también de Él a otros. Esa es la misión que tenemos nosotros como cristianos, ¿sí? Entonces seguimos ante tales cosas, ante tales acontecimientos, solo podemos asombrarnos y agradecer a Dios esta gran obra que Él hizo por medio de Jesucristo, que se hizo hombre y vino a la tierra y dio su vida, y que hoy por hoy hablamos de Él, porque Él nos dio palabra para hablar de Él, Él nos dio la facultad para hablar de Él por medio de la cruz del Calvario. El sacrificio del amado para nosotros, para que nosotros tuviésemos vida por medio de Jesucristo. Y la mejor manera de agradecer es andar con el temor y la reverencia que produzcan en nosotros obras de alabanza a Dios, que nos guíen hacia la piedad, realizar actos que glorifiquen a Dios como propósito, que nuestros éxitos sean en el nombre de Dios, que Él se vea glorificado en todo lo que hagamos, que la humildad sea nuestra bandera y el nombre de Dios en el centro de ella, ¿sí? Que seamos humildes al momento de hablar de Él, que no lo hagamos con soberbia, que no lo hagamos con vanagloria y que no lo hagamos en nuestro nombre, sino que sea todo el nombre de Cristo, pero a la vez que la bandera, que el nombre de Cristo sea nuestra bandera, que nosotros donde nos presentemos, a donde hablemos, que siempre proclamemos su nombre y que nos llenemos de gozo al momento de decirle a otros lo que Él hizo en nuestra vida, y no solo con palabras, también con hechos, con testimonios, con nuestra propia forma de vivir, con nuestra propia forma de conducirnos por la calle, en el trabajo, donde estemos, en la escuela, en el transporte, en donde estemos, donde andemos, que podamos proclamar con nuestras propias acciones quién habita en nosotros, que en nosotros habita el Espíritu, que nosotros conocemos de Cristo, y que por medio de eso otros lo reconozcan también como su único y suficiente Salvador, y que sepan que hay una esperanza, que sepan que en Cristo tenemos vida y que la tenemos en abundancia, ¿sí? Por lo tanto, al momento de andar en el camino de Jesucristo de manera rigurosa, tendríamos que andar en sus obras para enaltecer su nombre. Ya no es así, ya no es si queremos, es por el puro hecho de lo que sabemos que es agradable para Dios, sin tener en cuenta que nosotros, que no tenemos la salvación por medio de las obras, que de antemano Él ya dio en su preciosa sangre en la cruz del Calvario, ¿sí? O sea, nosotros lo que hacemos no es porque nos andemos buscando la salvación, porque la salvación ya nos la dio Cristo por medio del sacrificio perfecto, ¿sí? Nosotros las hacemos porque de antemano el Señor ya las hizo para que anduviéramos en ellas. El Señor ya las preparó de antemano. ¿Por qué? Porque es necesario que las hagamos, es necesario que actuemos de esa manera, porque el Señor a eso nos llama, ¿sí? Bien, continuamos, hermanos. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 3, versículo del 16 al 18, porque dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, ¿sí? Bien, hermanos, continuamos. Dice, vamos a reflexionar este pasaje bíblico, y dice: todo empieza por el amor de Dios. Si nos damos cuenta, es por amor. Dios lo hizo por amor. Dios se dio a sí mismo por amor en la persona de Jesucristo,
pero fue por amor a nosotros, por amor a su creación. Si vemos en el libro de Génesis, nosotros somos la corona de la creación, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y de Cristo. Si bien es cierto, Él lo hace por amor a nosotros, aún en nuestros tiempos, ¿sí? Dice, este es el origen de cualquier movimiento de Dios hacia las personas y también la convicción por la que debería empezar nuestra evangelización, ¿sí? Por amor. Como les decía hace rato, nosotros compartimos el Evangelio por amor, porque si bien es cierto, el Señor nos rescató a nosotros por amor de su creación, por amor de nosotros, por amor de los que son suyos, de los que han de ser salvos, ¿sí? Entonces, por amor también nosotros a otros tendríamos que compartirle y tenemos que empezar, y a partir de ahí también empezaría nuestra evangelización a otros, evangelizar a otros que aún no lo conocen, o que sí lo conocen, pero que quizás están pasando por un tiempo de tibieza espiritual, quizás están pasando por algún momento que se apartaron de Cristo. Nosotros tenemos que compartirles a ellos por amor, porque por amor fuimos también redimidos nosotros, no por nosotros mismos, ¿sí? Dios dio a su Hijo único por amor. ¿Qué ha hecho Dios por amor? Es una pregunta. Él regaló el regalo más grande que puede hacer, que nadie puede hacer, darse a sí mismo, regalarse a la humanidad en la persona de Jesucristo. La entrega de Jesús incluye también el extremo al que llegó para dar la vida por amor en la cruz. Es un regalo gratuito, sin esperar nada a cambio, solo por el puro afecto de su amor. Como decíamos hace rato, el Señor no lo hizo esperando nada a cambio, mas sin embargo dio su vida y la dio por nosotros, pero fue por amor. Entonces, en ese amor de Jesucristo, igual tendríamos que compartirlo a otros. Lo que Él hizo por amor a nosotros, de dónde nos rescató, de dónde el Señor nos sacó, dónde andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, mas sin embargo el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, de ustedes y de mí, y nos llamó a su luz admirable, y hoy por hoy podemos conocer de Él, y gloria a Dios que hoy me utilizó a mí para que yo compartiera de su palabra a los hermanos y a otros que quizá no sean de Fuente de Vida, pero que también ven este canal y también escuchan la palabra de Dios por medio de Fuente de Vida, donde el Señor nos da su mensaje. Gracias a Dios que Él tuvo a bien, pues, crear la tecnología y que por hoy, aunque no estemos físicamente, pero lo podemos hacer por medio de estas plataformas, podemos hablar de Él, y para el Señor no hay límites, para el Señor no hay obstáculos. A veces nosotros sí tenemos obstáculos, pero el Señor no tiene obstáculos, el Señor tiene, y para Él son todas las herramientas. Y continuamos, dice, para quien Él cree, para quien crea en Él no perezca, no muera, no fallezca, no se pierda. Dios nos ha querido hablar de muchas maneras para expresarnos su amor, pero lo ha hecho de forma definitiva en Jesús. Por eso, conocerlo y seguirlo es lo más grande que en un ser humano puede aspirar, ¿sí? O sea, creo que no hay nada más importante que conocer del Señor. No hay nada más importante que saber de Cristo, a lo que aspiramos. O sea, nosotros como creyentes y como seguidores de Cristo, nuestra meta es Cristo, es su imagen. Yo creo que todos anhelamos parecernos a Él. Sabemos que día a día tenemos lucha, pero en Cristo sabemos que vamos a llegar a su imagen, a parecernos a Él. Es nuestra, o tendría que ser nuestra aspiración, aspirar a su imagen, aspirar a cómo es Él, a cómo Él es en la actualidad y como fue cuando anduvo en la tierra también. Parecernos más a Él. Continuamos, dice, sino que tenga vida eterna. La vida es el gran don de Dios. Para Juan la vida no es solo la biológica, sino también la plenitud del ser humano que ha encontrado en Jesús y se decide a seguirle, ¿sí? Yo creo que en el momento, o entiendo aquí que lo importante no es tanto la vida biológica, sino es la plenitud del ser humano, y la plenitud yo creo que
alcanza al momento de que seguimos a Cristo, al momento de que lo reconocemos, al momento de que hacemos y andamos en sus cosas, porque finalmente yo creo que todos fuimos llamados para eso. El momento que Él nos alcanzó, estamos destinados a eso, a andar en sus cosas. Y qué gozo y qué privilegio compartir de su palabra. Y yo creo que todos en algún momento anhelamos hacer y participar de sus cosas. Y hoy, por medio de Jesucristo, tenemos esa oportunidad de participar de las cosas de Dios, de sentarnos en la mesa de Dios, de compartir con Él y de que Él comparta con nosotros de manera personal, sin intermediarios, por medio de Jesucristo. Entonces yo creo que no hay gozo más grande que aspirar a Cristo, que aspirar a su imagen, ¿sí? Y pues seguirlo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. En este libro Juan quiere resaltar la libertad. Dios no envía a su Hijo para condenar. Lo que Jesús nos trae no es un listado de normas que nos hace infelices, que limiten nuestras posibilidades. Dios nos da libertad. Yo creo que antes de conocerlo, si éramos esclavos de muchas cosas que nosotros ya sabemos, pero hoy por hoy somos libres, tenemos libertad, pero esa libertad la tenemos que hacer en Cristo. Somos libres de proclamar su nombre, somos libres de leer, de estudiar, de orar, de tener comunión con Cristo. Somos libres de todo eso y dejamos de ser esclavos de nuestros delitos y nuestros pecados que en algún momento tuvimos. Hoy por hoy, gloria a Dios, que si estamos a punto de pecar, el Señor nos recuerda quién es Él y nos redarguye y nos convence de ese pecado, o sea que no es agradable para Dios. Entonces hoy por hoy somos libres, tenemos libertad, podemos, y más que nada también somos libres de proclamar su nombre. Por lo menos en México no somos perseguidos por proclamar el nombre de Jesucristo, por decir que somos cristianos, por hacerlo a los cuatro vientos que somos cristianos y decir abiertamente que somos cristianos. Nadie nos persigue, somos libres. Aparte, somos libres también del pecado en el cual estábamos sumergidos. Somos libres de proclamar su nombre, somos libres de leer su palabra, tenemos libertad, ¿sí? Dice todo lo contrario. Su mensaje nos permite entender de forma auténtica qué significa ser humano, dar vida por los amigos, como en este caso Jesucristo dio la suya por nosotros, solo por amor, en ese 100% hombre que Él era. Cristo se dio en la cruz del Calvario por nosotros, en ese 100% hombre que Él era en ese momento. Era 100% hombre, 100% Dios. Y en ese 100% hombre se dio en la cruz por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras vidas, por rescatarnos de la muerte eterna y pasarnos a vida eterna en Él, ¿sí? Dice, seguimos, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios, ¿sí? Aquí podemos ver que termina insistiendo en la libertad. Dios no condena, Dios no castiga. Él deja que el ser humano decida. Junto a la libertad está la responsabilidad, que tantas veces nosotros olvidamos. Las decisiones humanas tienen sus consecuencias, pero no porque Dios se enfade, sino porque cada decisión implica siempre emprender un camino, y todo camino lleva a alguna parte, ¿sí? Si nosotros decidimos seguir a Cristo, ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos cuál es nuestro destino, ya sabemos qué nos espera con Él. Pero si nosotros emprendemos el otro camino que también ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos cuál es nuestro destino y ya sabemos qué nos esperaría en ese lugar. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Seguir a Cristo o seguir el otro camino? Entonces, yo creo que es esa parte de la libertad que el Señor nos da, esa libertad de elegir. Y como dice en su palabra, está el camino ancho y el camino angosto, pero te conviene
el angosto, tú decides. Entonces nosotros es a donde queremos ir. Sabemos que el camino estrecho es difícil, pero sabemos a dónde nos lleva. Y sabemos que el camino ancho quizás sea más fácil, pero también sabemos a dónde nos lleva. Entonces en ese conocimiento y en esa libertad sabemos a dónde ir y sabemos a quién seguir. En este caso sabemos que nos conviene seguir a Jesucristo. Sabemos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sabemos a qué vino, sabemos que Él no emitió sonido al momento de ser conducido a la cruz del Calvario. Sabemos que Él se dio por nosotros, por amor, como lo vimos hace rato. Sabemos todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿a nosotros qué nos resta? ¿O en qué participaríamos? En seguirlo a Él y en estar atento y estar pendiente cuando Él nos invite a participar de sus cosas. Y una que es muy así yo creo que todos sabemos que es compartir su evangelio y compartirlo no tan solo a los que ya nos congregamos, a los hermanos que pertenecen a la iglesia, sino a los que no lo conocen, al vecino, al amigo, a quien sea, al hermano, al primo, a la suegra, a la cuñada, que no lo conocen aún. A ellos estamos destinados a hablarles del Señor, a ellos estamos destinados a compartir el evangelio, a que conozcan del Señor y que también se gocen de lo que nosotros nos gozamos, de Cristo, de esa libertad, de que nos libertó de la esclavitud, de donde éramos esclavos, de que nos rescató, de que estamos en ese proceso de santificación para que cuando estemos en su presencia seamos santos con Él. Entonces, en ese conocimiento, hermano, pues yo creo que todos estamos invitados a eso, a seguirlo. Seguimos. Por lo tanto, sabemos que existen dos caminos y también sabemos cuál nos conviene, como les comentaba hace ratito. Pero más, sin embargo, el que Él no nos obliga, nos da libertad de elección. Así que está en nosotros la toma de decisiones al momento de seguirle o de tomar el otro camino, como comentaba hace ratito. O sea, es una decisión que nosotros tenemos, pero sabemos que nos conviene. Hoy por hoy, por medio de la palabra y por medio de Jesucristo, sabemos que nos conviene y sabemos que de antemano lo que Él hizo por nosotros, que dio su vida por nosotros, que se dio a sí mismo por nosotros, y que ese sacrificio es incorruptible y que es único y que no hay otro más que Él. ¿Sí? Y ahora sí, como último comentario, también podemos ver que en Jesucristo tenemos esperanza y la esperanza de Dios es perfecta. Somos justificados por la justicia de Dios por medio de Jesús. Así que prosigamos a la meta de la perfección por la perfecta justicia de Dios, y por otro lado estamos siendo perfeccionados día a día para crecer a la imagen de Cristo como objetivo principal. Así que en el trabajo de perfeccionarnos es de Dios y de nosotros, porque una vez que soy salvo por medio de su Hijo, empieza mi trabajo para estar perfeccionando mi imagen a la de Jesucristo, por medio de la oración, la palabra, el ayuno, la intimidad con Dios y otras obras que de antemano fueron hechas para que andemos en ellas hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Entonces, hermanos, yo creo que aquí resumimos todo lo que hablamos hace ratito, de lo que venimos platicando. Podemos ver a qué fuimos llamados, podemos ver qué hizo Cristo en la cruz del Calvario, podemos ver que de antemano el Señor, por amor, se dio a sí mismo en medio de la persona de Jesucristo. Podemos ver que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano, porque estamos nosotros aquí, porque sin Él no creo que no estaremos aquí, yo compartiendo del Evangelio y ustedes escuchando del Evangelio, escuchando la palabra. Sabemos que el Señor nos da la sabiduría, sabemos que quizá no tengamos estudios académicos grandes o muy destacados, pero tenemos sabiduría de Dios gracias a Él, gracias al sacrificio de Jesucristo, que por medio de Él llegamos a Dios, gracias a que por medio de Jesucristo podemos participar de las cosas del Señor.
podemos participar de la mesa de Dios, podemos participar de lo que Él tiene para nosotros, podemos tomarlo como hijos de Él, gracias al sacrificio perfecto de Jesús. Entonces, hermanos, yo creo que hoy estamos por empezar una fecha importante, que acabamos de pasar el nacimiento de Jesús, y como en su momento lo dijo el pastor José Luis, que no sabemos la hora ni el día exacto cuando Él nació, pero sí sabemos que nació. Pero lo que sí sabemos es que Cristo murió, y sí sabemos cuándo murió, y sabemos también por qué murió, y sabemos que no fue en vano su muerte, y sabemos que Él dio su vida en la cruz, y sabemos también que no emitió sonido alguno, ni se quejó, ni hizo ningún ademán que denostara lo que Él iba a hacer, ni que estuviera en contra de lo que Él iba a hacer por nosotros, que éramos inmerecedores. Sabemos todo eso, sabemos que lo que hizo yo creo que nadie lo soportaría humanamente, pero Él sí lo soportó por nosotros. Sabemos que lo que hoy estamos haciendo nosotros no es por nosotros, sabemos por lo que lo hacemos por Él, que porque Él ya lo hizo, y que Él nos da esa facultad para hacerlo nosotros, para hablar de Él. Sin Él no estaremos hablando de la palabra, sin Él no conoceríamos a Dios, sin Él no conoceríamos a Cristo, sin Él no seríamos salvos. Creo que estamos invitados a seguirlo, a obedecerlo, a leer, a congregarnos, a poner atención de sus cosas, a poner oído atento cuando Él nos hable, y a poner oído atento cuando Él tome decisiones en nuestras vidas, y recibirlas con gozo y obedecerlas con pasión. Hermanos, gracias porque hoy me tocó la oportunidad de compartir, y así como yo, que el Señor también tome a otros de ustedes para que compartan de Él también a los hermanos. Es un gozo estar aquí delante de ustedes por medio de esta cámara, por medio de este video, hablar del Señor, de lo que el Señor ha hecho en mi vida durante 6 años, y antes también, porque sabía que de antemano Él ya tenía propósitos conmigo. ¿Por qué? Porque pasé por muchas cosas, pero el Señor me rescató, aún con todo eso, sin conocerlo. Hoy por hoy sé que después de 6 años puedo entender por qué lo hizo, por qué iba a conocerlo, y por qué iba a proclamar su nombre, y por qué iba a compartir a otros. Entonces, por eso le ruego al Señor que me haga obediente, y que me haga oidor y hacedor de sus cosas, y no solo estar escuchando y ser apático, y no compartir a otros lo que de antemano Él ya me compartió, lo que de antemano Él ya está haciendo en mi vida, y no tan solo en mi vida, en la de mi familia, mis padres, mis hermanos, que están conociendo de Él por medio de la palabra, por medio de compartirles. Gracias a Él que dio su vida, gracias a Él que estuvo ahí cuando Dios lo mandó, y supo a qué venía, y se dio por nosotros. Gracias a Él que puso en esta colonia al doctor José Luis, a nuestro pastor, para que nos compartiera y para que nos fuera adiestrando en su palabra. Sabemos que el Señor lo mandó con su esposa a que nos compartiera, a mi familia, y así como a mi familia, a otras familias que hoy están aquí en Fuente de Vida, que también están como nosotros, queriendo aprender más y queriendo también participar de sus cosas. Gracias, Señor, porque tú eres el que lo hace todo. Sin ti no somos nada, Señor. Bueno, hermanos, creo que para finalizar el sermón, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque hoy por hoy Él me puso palabra, y aunque yo preparé un poco de lo que de antemano había que preparar, pero el Señor fluyó por medio de su Espíritu dentro de mí, y sé que Él es hablando a través de mí. Sé que yo soy solo un ducto, sé que solo soy una cañería por donde Él fluye por medio de su Espíritu, y por eso le voy a dar gracias a Dios junto con ustedes. Y vamos a orar, hermanos. Padre, esta tarde te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste por medio de mí, por medio de mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú diste palabra a mi boca, Señor, a mis pensamientos, a mi corazón, y tú fluiste. Te ruego, Señor, que hoy llegues al corazón de mis hermanos con este mensaje,
y que no demos por menos lo que tú hiciste en la cruz, Señor, que no echemos por menos lo que tú hiciste con tu preciosa sangre, Señor, de redimirnos, de rescatarnos, de hacernos limpios ante el Padre, Señor. Te rogamos, Señor, juntos como hermanos, que tú fluyas en este tiempo y que este mensaje no solo quede aquí, Señor, sino que se comparta a otros que aún no te conocen, Señor, y que podamos irnos a nuestras casas o nuestros trabajos o donde tengamos que ir, pero que sepamos que tú vas con nosotros en todo momento y que también tú fluiste esta tarde, Señor. Fuiste tú hablando por medio de mí, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido perdón si en algún momento dije palabras que venían de mí, no de ti, Señor. Te ruego, Padre, que tú me perdones, Señor, si no fui muy genuino, Señor, con tu palabra, si cometí algún error, Señor. Perdóname, Padre, Señor, y que el mensaje llegue fiel a tus hijos, Señor, fiel a mis hermanos que lo están escuchando esta tarde. Que seas tú, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, en sus trabajos, en sus casas, Señor, en la escuela, Señor, a los niños, Señor, que tú los ayudes en este tiempo también digital, Señor, que ellos están estudiando por medio de plataformas. Que seas tú, Padre, dando sabiduría y que seas tú dando los medios, Señor, para que fluya el mensaje de la escuela, pero sobre todo que tú estés presente en la casa y en la vida de cada uno de ellos. Todo esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.